Perlas del libro de Génesis. ¿Qué perlas podemos extraer de Génesis 16? La experiencia de Sarai, Abraham y Agar justifica nuestra tibieza espiritual. ¿Debemos adaptarnos a las costumbres del mundo? ¿Qué perlas extraemos del trato de Dios para con Agar? Buen día, hermanos de esperanza. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque nos permites abrir tu palabra. Y te suplicamos que nos reveles, Señor, las perlas que este capítulo tiene para nuestra vida. Bendito Dios, esperamos ser instruidos por ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Gracias, estimado hermano, estimada hermana, por acompañar el estudio diario. Gracias por compartir. Necesitamos animar a las personas a estudiar la Biblia, a comprender y sobre todo encontrar las enseñanzas para nuestra vida, entender el plan de salvación. El capítulo 16 de Génesis es tomado por algunos como para justificar su debilidad. Algunos dicen, bueno, si Abraham lo hizo como nosotros, no lo podemos hacer. Piensa en lo siguiente, considere lo siguiente. ¿La luz que tenía Abraham era mayor o menor a la luz que nosotros tenemos? En los tiempos de Abraham, Abraham debía sacrificar un cordero. En nuestros tiempos no necesitamos sacrificar un cordero. En los tiempos de Abraham el Cordero de Dios aún no había venido. En nuestros tiempos el Cordero de Dios ya vino. Ha resucitado y ahora está intercediendo en el santuario celestial por nosotros. La luz que nosotros tenemos es mayor a la luz que tenía Abraham. No pretendamos compararnos con ninguna persona. Cada persona, cada hombre y mujer tiene su experiencia personal y particular con Dios. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Sarai era estéril. No podía tener hijos. Entonces Sarai empieza a idear un plan porque la espera se había prolongado. Había pasado 10 años. Y la pregunta para nosotros es, ¿cuánto tiempo estamos nosotros dispuestos a esperar? ¿Cuánto tiempo consideramos que podemos esperar como máximo? Sarai tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Aparece en escena Agar, una sierva egipcia. Puesto que los egipcios eran una nación poderosa en el tiempo de Abraham, es particularmente singular encontrar una sierva egipcia en un hogar palestino. ¿Qué explicación puede haber a esto? Probablemente era una sierva personal dada a Sarai cuando ella fue llevada a Faraón. Podría ser. Recuerden el capítulo 12, versículos 15 y 16, cuando Sarai es tomada por el Faraón. El hecho de que estuviera todavía en la casa de Abraham tiende a mostrar que Faraón no se había hecho volver los regalos que había dado a Abraham. Agar. ¿Agar es una víctima o no lo es? Como podríamos decir algunos, ¿es un daño colateral? Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Sarai consideraba que Dios le había hecho a ella estéril. Ella era estéril porque Dios así lo quiso.
es el razonamiento que tiene Sarai. Y en el fondo no está equivocado. Nosotros somos lo que somos porque Dios así lo permite. ¿Por qué razones hay algunos problemas genéticos en algunas personas? Por ejemplo, las personas que nacen con el síndrome de Down o las personas con autismo en mayor o menor grado. Hay respuestas que la ciencia trata de explicar, pero el último que tiene el control, el diseño de nuestra persona, de nuestro ser, es Dios. Y Sarai dice, Dios me ha hecho estéril. Sarai llegó a la conclusión de que ella no va a tener hijos. Posiblemente cuando Sarai escuchó de la promesa de Dios de hacer de Abraham una gran nación, de que su descendencia sería como el polvo de la tierra o como las arenas del mar, también en ella floreció la esperanza de tener hijo, ¿verdad? Es normal. A Abraham le dijo, tú vas a tener un hijo, no va a ser tu siervo Eliezer quien te va a heredar. Entonces imagínense, Sarai debe haber tenido esa esperanza, Dios me va a dar un hijo. Pero había pasado 10 años. Y para muchos de nosotros esperar 10 años sería mucho. No sé cuánto tiempo está usted dispuesto a esperar. Hay gente que se aleja de la iglesia porque dice, ha pasado tiempo y no pasa nada. Hay gente que deja de esperar, deja de tener paciencia, como suelen decir, porque humanamente hablando la paciencia se agota. Pero la paciencia tal como Dios lo describe en su palabra no se agota, permanece firme hasta que se recibe lo que se ha recibido como promesa. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Es el pedido de Sarai. No encontramos aquí ningún indicio de que Abraham hubiera sido de la idea. Es ella quien sugiere. La falta de fe de Sarai hizo que llegara a la conclusión de que no tenía esperanzas de tener hijos. Por eso decidió seguir la práctica de su país natal a fin de proporcionar un heredero para la familia. Los códigos legales de Mesopotamia autorizaban la práctica por la cual una esposa estéril podía dar una de sus esclavas a su esposo y tener hijos mediante ella. Esos códigos también determinaban precisamente los derechos de una descendencia tal. Miren, aquí nos encontramos con un hecho muy controversial. ¿Debemos nosotros imitar los usos y costumbres de la sociedad del mundo? En las discusiones anteriores, dentro de muchos líderes religiosos, cuando se hablaba acerca de si la mujer debía ser ungida o no como pastora, como anciana, muchos utilizaban el argumento de la cultura. Muchos han usado el argumento de la cultura. Los tiempos han cambiado, la cultura nuestra es así. Y aquí encontramos un ejemplo de cuán perjudicial es seguir la cultura, las costumbres de los pueblos de los mundos paganos. Recuerden que no somos nosotros los que debemos hacer que el Evangelio se adapte a nuestras costumbres, sino que en nuestra cultura nosotros tenemos que ser los que nos adaptemos al Evangelio. Entonces, Sarai recorre a la costumbre de sus tiempos y le dice a Abraham que tome a su sierva. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai.
La fe puede ser genuina y sin embargo resultar débil en momentos de ansiedad y perplejidad. ¿Qué pasaba con Abraham? En el capítulo 15, versículo 6, dice que Dios declaró justo a Abraham porque él creyó en él. Y creyó Abraham en Jehová y fue contado por justicia. Aquí encontramos un principio elemental. La consagración, la salvación es asunto de cada día. No es que hoy día yo me consagré por el resto de los días o las semanas, los meses o mi vida. El asunto de la consagración, ratificar fe, fidelidad a Dios es un asunto de todos los días. La fe vigorosa se aferrará de la promesa y solo de ella, confiando enteramente en Dios para su cumplimiento. Tal fue la fe de Abraham, excepto en 3 o 4 ocasiones a lo largo de una vida prolongada y llena de vicisitudes. ¿Qué es lo que estaban pensando Sarai y Abraham? ¿Darle una mano a Dios para ver si de esta manera se cumplía la promesa? Dios le había dicho a Abraham, un hijo tuyo va a ser quien te herede. Y ahora Sarai viene con la solución al problema. Mira, han pasado 10 años y nada de llegar el hijo. Quizás esta sea la solución. Dado que las leyes nos lo permiten, nos lo autorizan, podemos recurrir a ella. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. La fe de Abraham y Sarai, que había permanecido inmutable durante 10 años, disminuyó ahora. Las circunstancias, la incertidumbre, la ansiedad pueden hacer que nuestra fe disminuya. Muchos han flaqueado. Por eso el apóstol Pablo dice, golpeo mi cuerpo, me someto todos los días, no vaya a ser que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a perderme. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo? Que la consagración es un asunto de todos los días, de cada día. Tu consagración de ayer ya no cuenta. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Insisto, que la cultura, que las costumbres, que la sociedad haga de una manera, no es permiso para que nosotros actuemos de la misma. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. 10 años. Y aquí nosotros tenemos que ir aprendiendo. El cual se llegó a Agar, la cual concibió. Agar. Decía hace un momento al principio, Agar, ¿una víctima o no es una víctima? Llegan a concebir a Agar. Y ahora en Agar se producen cambios. Cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Recuerde un principio elemental, el principio de causa y efecto. Causa y efecto. Sarai tenía en mente dar a Agar como esposa a Abraham, que ella conciba y que el hijo que nazca sea de ella. Pero tal parece que en Agar cambiaron muchas cosas desde el momento en que ella empezó a gestar. ¿Y qué dice? Miraba con desprecio a su señora. Agar olvidó quién era. Ella seguía siendo una sierva. A veces en nuestra vida
se producen reacciones similares a la de Agar. A veces. ¿Y cuáles son estas? Que las bendiciones de Dios, en lugar de ser tales, en lugar de hacer que nos acerquemos a Él, a veces nos van alejando. Hay personas que llegan a la conclusión que no necesitan a Dios porque las bendiciones le han sonreído. Agar había sido favorecida. Estaba esperando un hijo, pero empezó a ver con desprecio a su señora. Recuerden este principio, la ley de la acción y reacción. ¿Por cuánto tiempo se produjo esto de mirar con desdén, con desprecio, sentirse superior sobre Sarai? No nos dice la Biblia. Pero la situación debe haber sido muy, muy terrible, porque Sarai ahora va donde Abraham y le dice: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. ¿Qué está haciendo Sarai? Sarai culpa a Abraham de los problemas que está pasando. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: entonces Sarai le dijo a Abraham: tú eres el culpable de lo que me está pasando. Yo misma entregué a mi esclava en tus brazos, y cuando ella vio que estaba embarazada, me volví despreciable para ella. Que el Señor decida quién entre tú y yo tiene la razón. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. ¿Qué está haciendo Sarai? Está culpando a Abraham. Sarai usa un lenguaje de irritación ardiente, lo que indica que estaba arrepentida de su decisión previa y que tenía la intención de acusar a su esposo por ese hecho y por sus amargas consecuencias. Aún usa irreverentemente el nombre de Jehová, invocando su juicio sobre Abraham. Miren aquí algunas perlas. Generalmente no reconocemos nuestra culpa en un problema. Siempre tratamos de encontrar culpables. Siempre tratamos de culpar a la otra persona. Otra perla. Ellos no consultaron a Dios, pero ahora Sarai pone a Dios en medio del problema. A veces tomamos decisiones libres de Dios, no consultamos para nada a Dios, pero cuando nos vemos envueltos en las terribles consecuencias de nuestras decisiones, entonces clamamos a Dios, culpamos a Dios, nos peleamos con Dios, renegamos de Dios y hasta abandonamos la iglesia porque decimos: Dios no me ayuda, Dios no me escucha, Dios no existe. No culpemos a los demás. Veamos en nosotros qué tanta responsabilidad tenemos en el problema. No culpemos a Dios. Si no hemos consultado a Dios y no hemos hecho su voluntad, el pecado trae consecuencias, así como en el Edén. ¿Qué pasó? Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente. Se iban culpando, ninguno reconocía su responsabilidad. Pero aquí había responsables. Sarai porque fue de la idea, Abraham por aceptar, y Agar porque se volvió altiva, empezó a despreciar a su ama. ¿Se dan cuenta los resultados de una decisión equivocada? Las consecuencias del pecado no solo nos afectan a nosotros, van afectando a todo el entorno. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Abraham
le dice a Sarai: ella es tu sierva, haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar con dureza a Agar, quien toma la decisión de huir. Volviendo a lo cultural, la sección 146 del antiguo código mesopotámico de Hammurabi dice que si más tarde aquella esclava ha pretendido la igualdad con su ama porque ha tenido hijos, su ama no puede venderla, puede marcarla con su marca de esclava y contarla entre sus esclavos. Esta ley permitía la humillación de una esclava concubina altanera, pero también colocaba ciertas restricciones sobre su dueña. Abraham, que era mesopotámico de nacimiento y educación, seguramente estaba bien familiarizado con las leyes y costumbres de su tierra natal y obró de acuerdo con la ley que permitía que su esposa humillara a Agar, pero no la vendiera. La disposición conciliatoria de Abraham se manifestó por el permiso que dio a Sarai. Reprimió sus propios sentimientos a fin de restaurar la armonía del hogar perturbado. Por otro lado, demostró debilidad al ceder ante el iracundo propósito de Sarai de infligir un castigo injustificado sobre la futura madre del hijo de Abraham. Sarai empezó a tratar con dureza. ¿Cuánto tiempo la trató con dureza? Tampoco se nos dice, pero debe haber sido una situación desesperante para Agar, que ella decide huir. Cuando Sarai la colocó de nuevo en su condición de esclava, tal como lo permitía la ley civil de ese tiempo, y aún recurrió al castigo corporal como lo que implica el término hebreo afligía, Agar salió del hogar de Abraham y huyó. Si la esclava legalmente cometió una falta al huir, ciertamente su ama era digna de censura. Consecuencias de obrar lejos de la palabra de Dios. Aprendamos, saquemos las perlas. Los problemas se van dando una tras otra y allí no terminó las consecuencias de este problema. Hasta el día de hoy se vive esas consecuencias. El odio que existe entre los hebreos, los judíos, y los árabes, los islámicos, hasta el día de hoy. Agar ha huido. Ahora es el turno de Dios. Y miren la solución que va a dar Dios al problema. A veces hay soluciones que no nos gustan. A veces hay soluciones que quisiéramos que fueran como a nosotros nos parece. Y la halló el ángel de Jehová junto a la fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. La halló. Dios siempre va en busca de sus hijos. Dios siempre va buscando a sus hijas que están huyendo. Agar estaba huyendo. Agar no invocó a Dios. No pidió ayuda, no pidió auxilio, simplemente está huyendo. Pero Dios va en busca de ella y la encuentra. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Huyo. Presten atención a la pregunta: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella responde: estoy huyendo. Y aquí la reflexión para nosotros: ¿de dónde vienes?
¿De quién o de qué estás huyendo? ¿Por qué estás huyendo? ¿A dónde vas? ¿Sabes a dónde vas? ¿Conoces el lugar a donde vas? A veces nosotros cuando huimos no sabemos a dónde vamos. No tenemos las cosas claras. Simplemente decidimos huir. Y hay mucha gente que huye de Dios y cree que lejos de Dios va a estar bien. Y creen que lejos de Dios las cosas van a mejorar. Y Agar estaba huyendo pensando que lejos de Sarai las cosas serán mejores. Pero Dios sabía que no serían mejores. Y fue en busca de ella. Respóndete a la pregunta: ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Mm? ¿De dónde vienes? ¿Vienes de Egipto? ¿Vienes del mundo? ¿Vienes de un problema en el cual te metiste por decisiones equivocadas? ¿De dónde vienes? ¿Vienes saliendo de una situación de maltrato, de agravio? ¿Hacia dónde vas? Y del maltrato de Agar por parte de Sarai. Miren, en nuestros tiempos se habla mucho del maltrato físico, del maltrato psicológico, pero generalmente se pone al varón como el responsable. Pero hay estudios que demuestran que la violencia no solo viene del varón hacia la mujer, también va de la mujer hacia el varón. La solución no está en culpar a nadie quién es más violento, sino la solución está en el hecho de que tenemos que aprender a respetarnos, a valorarnos como personas. Agar estaba huyendo. ¿Y cuál es la solución de Dios al problema? Le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Miren la solución de Dios al problema. Vuelve donde tu señora y sométete a su autoridad. Si ustedes recuerdan lo que les dije hace un momento, recuerden la ley de causa y efecto. A veces nosotros solo vemos el resultado. Nosotros podemos concentrarnos en la huida de Agar. Pobre Agar está huyendo porque está siendo maltratada por su mala ama Sarai. Pero olvidamos el origen de esta confrontación entre Agar y Sarai es que Agar, tras haber concebido, empezó a ver con desprecio a Sarai. En todo problema, por eso les digo, no solo nos concentremos en el resultado, no solo busquemos culpables, sino también busquemos el origen y veamos qué tanta responsabilidad tenemos nosotros en el problema. Se habla mucho de la violencia física de parte de los varones hacia las mujeres, pero pensemos qué hay detrás, cómo se origina esa violencia. No estoy justificando la violencia de ninguna forma, sino que la mejor manera de prevenir es evitar la causa para no tener que lamentar el efecto. El respeto tiene que darse desde el principio. No se puede pretender mostrarse altanero, mostrarse soberbio, despreciar a una persona y no esperar la reacción de la otra parte. Entonces, la solución de Dios, ¿cuál es? Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Dios no pasó por alto la aspereza de Sarai hacia Agar. Castiga a los que usan mal su autoridad, pero rara vez permite que hagan justicia por su cuenta los que están sufriendo por un trato áspero e injusto. Mía es la venganza, dice el Señor, recuerden. La humildad es un rasgo de carácter que Dios espera de sus hijos. Vuelve y sométete a su autoridad. No olvides quién eres.
respeta y vas a ser respetado. Habla con moderación y te hablarán con moderación. Si gritas, te van a gritar. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Dios reconocía las difíciles circunstancias en que Agar se encontraba y de las que originalmente no tuvo la culpa. Agar honraba al Dios verdadero y él no la abandonaría en su necesidad. La promesa que le hizo a ella, una esclava, no tiene paralelo. Esta promesa consoló grandemente a Agar, aunque su hijo no iba a ser el hijo del plan divino, sin embargo tendría parte en la promesa hecha a Abraham. Dios había prometido multiplicar la simiente de Abraham, sin limitar esto a los descendientes de Sarai. Por lo tanto, cumpliría su promesa al pie de la letra, pero reservaría las bendiciones espirituales para la descendencia originalmente tomada en cuenta en la promesa, esto es, a Isaac, como dice Gálatas 4, 23 al 30 o Romanos 9, 7 al 8. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Este pasaje suena muy familiar con lo que dice Mateo capítulo 1, cuando Dios le habla a María. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Has concebido y darás a luz un hijo. Y Dios pone el nombre a Ismael. Esta es la primera vez en que Dios puso nombre a un niño no nacido. Luego vemos nosotros el nombre que le pone a Juan. Así le manifestó a Agar el interés que tenía en ella y su descendencia. El nombre del hijo Ismael, Dios oirá, había de recordarle a ella la interposición misericordiosa de Dios y había de recordar a Ismael que fue objeto de la providencia bondadosa de Dios. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. En la versión Jerusalén dice: él será un onagro humano, salvaje, un asno salvaje. Esta figura del lenguaje que se refiere al onagro, animal salvaje e indómito que vaga su voluntad en el desierto, describe acertadamente el amor de los beduinos por la libertad mientras cabalgan endurecidos y frugales, gozándose de la cambiante belleza de la naturaleza. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve. Porque dijo: he visto también aquí al que me ve. Tú eres Dios que me ve. Lo acontecido convenció a Agar de que Dios le había hablado. Ella estuvo segura que Dios era quien le había hablado. Por lo tanto, lo llamó Dios que ve, porque no solo la había visto y había oído, sino que también había promesas reconfortantes para su vida. Ella fue consolada en su aflicción. He visto también aquí al que me ve. ¿Qué perla puedes sacar de esa frase? ¿Puedes tú ver a Dios? Dios te ve en todo momento. ¿Puedes tú verle a Él? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí que está entre Cades y Barnea y Beret. Durante generaciones los árabes que cobraban nuevas fuerzas en este pozo recordaban que Dios se había revelado aquí a Agar, su antepasado. El Dios que me ve. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael.
De acuerdo con la orden divina dada a Agar, Abraham dio a su hijo el nombre de Ismael. Abraham se enteró de todo lo que sucedió con Agar. Durante 13 años parece que Abraham quedó ilusionado con que Ismael era la descendencia prometida. Cuando Abraham tenía 99 años, la voluntad de Dios le fue manifestada más claramente. Y esto lo vamos a ver en nuestro estudio de mañana, en el capítulo 17, donde ahora Dios se manifiesta a Abraham para anunciar que va a nacer el hijo de la promesa. Abraham esperó en total 25 años al hijo de la promesa. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto tú a esperar al Señor? ¿Cuánto tiempo? El Señor Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dice la palabra de Dios: era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. 86 años. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a esperar las promesas de Dios? ¿Crees en la palabra de Dios? ¿Crees? ¿Qué perlas rescatamos de este capítulo? ¿Qué perlas? Nuestra tibieza espiritual no debe ser justificada por el acomodo que hagamos con los usos y costumbres del mundo. Vivamos el Evangelio, vivamos la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Amén.